Abuelo, ¿por qué las vías separan Valencia? ¿Cómo te lo explico? Valencia es una ciudad que ha crecido alrededor de las vías de tren. Fue una ciudad pionera en el desarrollo ferroviario. La nuestra fue la tercera línea que se construyó en España. Aquello fue alrededor de 1850. El primer ferrocarril recorría el trayecto entre el Grao y la plaza del Ayuntamiento. El ferrocarril era un medio de transporte clave. Por eso la estación se acabó convirtiendo en el corazón de la ciudad. Con el tiempo, Valencia se ha hecho tan grande que fue necesaria una estación más para los nuevos viajeros y los trenes de alta velocidad. La estación Joaquín Sorolla, que se inauguró en 2010. Digamos que ahora la ciudad ha crecido, como un día crecerás tú, y necesita volver a transformarse para responder al presente y al futuro más sostenible. Es el inicio de los cambios más profundos. El canal de acceso es un gran avance para Valencia. ¿El canal de acceso? El canal de acceso es un túnel con varios niveles que formará parte de una nueva red arterial ferroviaria de Valencia. Supondrá la integración de las vías en el casco urbano, conectando los barrios y generando una amplia superficie verde. ¿Te lo imaginas, Guillem? Sí, ya no tendré que cruzar las vías para ver a mi amigo Vicent. Con el canal de acceso mejoraremos el sistema ferroviario y lo dotaremos de más capacidad para acoger más trenes de cercanías y alta velocidad. Así mejoraremos nuestra movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Las obras del canal de acceso están situadas entre el puente de la Ronda Sur y el de Giorgeta. Por aquí llegan todas las conexiones ferroviarias en dirección a la estación de alta velocidad Joaquín Sorolla y a la estación del norte. Las dimensiones de la obra son gigantescas. Ya lo creo. El canal de acceso tendrá más de 60.000 toneladas de acero. 10 veces el peso de la Torre Eiffel. Más de 8.500 metros de longitud de pantallas. Como la cima de la montaña Everest. Y más de 150.000 metros cúbicos de hormigón. Como 60 piscinas olímpicas. La inversión supera los 500 millones de euros y más de 9.000 personas están involucradas en el proyecto, día y noche, para completar sus obras. El sistema constructivo que se utiliza se llama cut and cover, cortar y cubrir. En primer lugar, se ejecutan las pantallas laterales que delimitarán el túnel. A continuación, se construye la losa superior de hormigón que se apoya en el terreno existente y va unida a las pantallas ya construidas. En este momento, comienza la verdadera excavación del terreno que se realiza bajo la seguridad de la losa y con medios tradicionales. En este caso, es necesario la instalación de pozos de bombeo que rebajen el nivel freático durante la excavación. Cuando se alcanza la profundidad adecuada, se construyen las losas inferiores, que van apoyadas en el terreno y empotradas en las pantallas. Una vez construido todo el túnel, se introducen ordenadamente en las vías, lográndose la integración urbana. No parece nada fácil, ¿verdad? Las obras del canal son un reto de ingeniería. La excavación es muy profunda y se necesitan cálculos muy precisos para llevarlas a cabo. Además del desafío de mantener el servicio ferroviario durante toda la construcción. ¿Y para qué van a servir estas obras? La ciudad respira un poco más y mejor.
y ganaremos un montón de espacio para jugar, volar el cachirulo. De esta manera se agruparán en el canal todas las vías de acceso a Valencia, mejorando los servicios de cercanías, larga distancia y alta velocidad. Nos permitirá ir a más sitios en menos tiempo. Pensad que las obras del canal de acceso traen consigo muchas mejoras, incluida la de la ampliación de la estación Joaquín Sorolla. ¿Qué hacemos aquí? ¡Cuánta gente! Estamos en la estación Joaquín Sorolla, uno de los puntos clave de las obras del canal de acceso. Verás, Guillem. En los próximos años se espera un incremento del tráfico ferroviario que pasará de 3,5 millones a casi 10 millones de viajeros anuales. ¿Tantas personas pasarán por Valencia? ¡Guau! Si se incrementa la demanda de viajeros, lo hace también el tráfico de trenes. Y para acoger a ambos se remodelará la estación. En Joaquín Sorolla se realizarán, entre otras actuaciones, 2 nuevos andenes de 400 metros con capacidad para los trenes dobles de alta velocidad. La ampliación del vestíbulo con una plataforma elevada que dará acceso a los nuevos andenes y una reforma del aparcamiento exterior, que crecerá hasta más de 900 plazas, con especial atención a vehículos sostenibles. Este edificio tan moderno se remodelará para adaptarse a los nuevos tiempos, dando cabida al gran número de viajeros que pasarán por Valencia. Todo esto impulsado por la liberalización del sector ferroviario de viajeros y el despliegue del corredor mediterráneo. ¿El corredor mediterráneo? El canal de acceso de Valencia pertenece a otro proyecto mayor, de escala europea, el corredor mediterráneo. Una de las actuaciones más ambiciosas de nuestro tiempo. Representa un corredor clave de la red transeuropea de transportes que atraviesa 6 países: España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia y Hungría. En total, más de 6.000 kilómetros de recorrido. El corredor mediterráneo conectará las ciudades y los puertos más importantes del Mediterráneo. En España, unirá a Algeciras con la frontera francesa. El corredor mediterráneo transforma las ciudades a su paso. Las obras del canal de acceso son solo el principio. Después del canal vendrán las obras del túnel pasante, la estación central y el parque central. El sistema de túnel pasante acabará con lo que se conoce como cul-de-sac. ¿Cul de qué? Cul-de-sac. Un cul-de-sac es como un callejón sin salida. Los trenes llegan por un corredor único al centro de la ciudad, pero no la atraviesan, que sería lo lógico. Retroceden y salen por el mismo sitio. Lo natural es que salgan por el norte sin retroceder. Con el túnel pasante, los trenes cruzarán Valencia, mejorando sustancialmente el tiempo de viaje para las personas. El canal de acceso forma parte del plan de construcción del túnel pasante, la arteria que permitirá ordenar el tráfico de trenes en la ciudad. Así, todos los trenes entrarán por el canal de acceso, llegarán a la estación central y continuarán por el túnel pasante, que será la puerta que nos conectará con Europa. Una vez acabada, la futura estación central será un nodo estratégico de la ciudad que hará que el ferrocarril se convierta en el medio de transporte de referencia. El canal de acceso está conectando Valencia con el futuro. ¿Y qué pasará con todo ese espacio que quedará cuando ya no haya vías al aire libre? Esa es la mejor parte. Estamos paseando por él ahora mismo. La última fase del proyecto incluye la construcción de un gran espacio verde. El parque central, que sustituirá a la estación Joaquín Sorolla. Ocupará más de 500.000 metros cuadrados de espacio en pleno centro de Valencia.
se convertirá en un gran pulmón para la ciudad. Un parque enorme para ti, la abuela Chloe y todos los que vivimos en esta ciudad. La misma que me tiene robado el corazón. Esta luz.